maestra Jazmín Gallegos y me llena de gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de aprendizaje a distancia. Sean bienvenidas y bienvenidos estudiantes de tercer grado a una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética. En esta ocasión estudiaremos algunos temas que ayudarán para mejorar su convivencia y el ejercicio de la democracia a través de la práctica de valores en nuestra vida cotidiana. Tomen en cuenta seguir con las medidas de higiene para promover el cuidado de nuestra salud ante la crisis sanitaria. Algunas acciones sencillas para llevarlo a cabo son el lavado frecuente de las manos, el uso correcto de cubrebocas, la sana distancia, además de complementarlo con el ejercicio físico, alimentación balanceada y sobre todo permanecer en casa. Recuerden que al protegerse ustedes, protegen a su familia y a los demás. Vamos a comenzar. En esta sesión retomaremos el tema de la aplicación de los principios democráticos. Con ello, podremos plantear algunas situaciones para valorar las condiciones para el ejercicio de la democracia en nuestro país, a través de la legalidad y el trato justo basados en el principio de la mayoría y de los derechos de las minorías. Pero antes de iniciar, alisten los materiales que necesiten para tomar nota de lo que les parezca relevante y así poder recuperarlo en otro momento. Tengan a la mano su libro de texto, su cuaderno o, si lo prefieren, hojas o fichas y un bolígrafo. Alumnas y alumnos con discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, su punzón y su regleta. Recordemos que la democracia es un sistema político, pero también es una forma de vida en la que se comparten un conjunto de valores como el respeto, la igualdad y la tolerancia, entre otros. Es por ello que la cultura cívica juega un papel muy importante dentro de nuestra sociedad. Según el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía, CIVICS 2016, en el que participaron estudiantes de 14 años en diferentes países, incluido México, las y los jóvenes con más conocimientos cívicos tienen mayor disposición a valorar la democracia, a comprometerse con el bienestar común y suelen ser más tolerantes y respetuosos del pluralismo. Aunque también puede ser notorio que algunas personas tienen muchos conocimientos sobre política y leyes, pero no tienen actitudes democráticas. Justamente aquí el conocimiento cívico es importante para aplicar los principios y valores democráticos, pero las actitudes, el compromiso cívico y la convicción democrática son clave para practicar la democracia en la vida cotidiana. Ustedes como adolescentes, ¿de qué manera viven los principios democráticos? Por ejemplo, el hecho de respetar las ideas de las y los demás no significa que estén de acuerdo con su forma de pensar, sino que al hacerlo, fomentan la pluralidad y la tolerancia, ya que permiten que otras y otros den su punto de vista respecto a alguna situación en particular y pueden aplicar este ejercicio con sus compañeras y compañeros de escuela, con su familia o en su localidad. Un ejemplo más, que a su prima o primo le guste cierto género musical y la cultura oriental con las cuales ustedes difieren, no significa que deban pelear con él o ella o que traten de cambiar sus gustos. Ambos deben respetar las aficiones y los conceptos de cada quien. Respetar las creencias y los puntos de vista de las y los demás nos acerca a la pluralidad, porque reconocemos las diferencias y tenemos la posibilidad de generar mejores condiciones de vida en los entornos. Reconocer el derecho de cada quien a expresar lo que piensa, respetar sus ideas políticas, tendencias ideológicas o religiosas, nos permite poner en práctica los principios democráticos. Para comenzar, observemos las siguientes imágenes y respondan en su cuaderno o fichas las siguientes preguntas. ¿Qué principio democrático ilustra cada imagen? ¿En ella se respetan los principios democráticos? ¿Por qué? Detengámonos a analizar las imágenes y si todavía no pueden dar respuesta, no se preocupen, más adelante pueden responder. En las ilustraciones anteriores se nos presenta una serie de situaciones relacionadas con los principios de la democracia. Ustedes ya tienen algunos conocimientos sobre ellos. ¿Cuáles son los principios democráticos? Vamos a prestar atención al siguiente esquema que nos muestra cuáles son estos principios. Principios de la democracia. Pluralismo.
Permite que se expresen todas las manifestaciones ideológicas y políticas. Tolerancia. Implica que se expresen todas las formas de vida, pensamiento y creencias, aun cuando no esté de acuerdo con ellas. Legalidad. Protege a todas las formas de expresión humana, siempre y cuando no violenten la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Derecho de las minorías. Grupos con menores integrantes que el grupo mayoritario, como un grupo de personas que difiere de la mayoría, ya que tiene ciertas características diferentes como el origen étnico, la religión, la condición sexual o incluso el idioma. Ahora bien, un paso fundamental para lograr que las conductas de las y los ciudadanos respondan a los valores de un régimen democrático es involucrarse de manera activa en la discusión y resolución de los asuntos de interés público, es decir, ejercer la participación. Es importante mencionar que no es necesario ser mayor de edad para participar. Asumimos un rol cívico en nuestro entorno desde que detectamos un problema que afecta a la comunidad. Asumimos el problema como algo propio y actuamos de acuerdo con nuestras convicciones, posibilidades y recursos. Buscamos que más personas se interesen y aporten sus propias experiencias y nos hacemos responsables de las acciones con las cuales nos hemos comprometido. Por ejemplo, notamos un bache que ha causado daños a varios automóviles, lo reportamos ante la autoridad correspondiente, nos organizamos con las y los vecinos para distribuir las tareas de seguimiento. Asistimos a una junta informativa convocada por las autoridades y verificamos que el problema haya sido resuelto. Nos organizamos para garantizar la seguridad en nuestra colonia. En este sentido, la resolución de los problemas no siempre sigue este proceso lineal. En nuestras vidas cotidianas solemos llegar a soluciones de compromiso en aquellas que cada uno consigue un trato razonable al ceder una parte de sus exigencias a cambio de que las y los demás hagan lo mismo. Una persona comprometida con los principios democráticos no accederá a una solución de compromiso únicamente por pensar en las ventajas que pueda obtener, sino por la convicción de que el bien común representa en sí mismo una recompensa. Aprender a negociar de esta manera es una habilidad imprescindible para la vida democrática y únicamente puede adquirirse a través del constante ejercicio del diálogo, de un ambiente de tolerancia y respeto. La carencia de esta habilidad implica la pretensión de imponer arbitrariamente nuestros propios puntos de vista a las y los demás. Por esta razón, es importante que constantemente reflexionen sobre su proceder ante las y los demás, pero sobre todo ante aquellas expresiones o manifestaciones diferentes a las suyas, pero que son igualmente valiosas. En este sentido, analicemos qué ocurre con las mayorías y las minorías en la democracia. Así que, prestemos mucha atención al siguiente video. ¿Qué son las minorías? Con este término nos referimos a un grupo de personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. El término grupos minoritarios no tienen una definición única, debido a la diversidad de culturas que existen en el mundo. Pero lo que sí sabemos es que las llamadas minorías están presentes en todas las sociedades. Se puede decir que una minoría es un grupo dentro de una sociedad más grande. Las minorías son importantes porque expresan el grado de libertad que existe para pensar de manera diferente a la mayoría. Los miembros de los grupos minoritarios suelen estar sujetos a discriminación, prejuicios, segregación o persecución a manos de otro grupo llamado mayoritario. Existen organizaciones que se dedican a mediar para proteger los derechos de las personas de los grupos minoritarios, como la Organización de las Naciones Unidas, a la cual pertenece nuestro país. Por ello, en 1992, emitió la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. En ella, se establece la obligación de los estados para que las personas pertenecientes a minorías tengan derecho a disfrutar de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión, a utilizar su propia lengua materna en privado y en público libremente sin injerencia ni discriminación de ningún tipo,
Destaca también que, siempre que sea posible, las personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades adecuadas de aprender su lengua materna o de recibir instrucción en su propia lengua. Señala también la obligación de los países de promover el conocimiento de la historia, las tradiciones, la lengua materna y cultura de las minorías que existen en su territorio. Todo ello para contribuir al goce pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales al que tenemos derecho tú, yo y todas las personas. También con el propósito de luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia que se vive en todo el mundo de manera particular contra personas de las minorías, la Organización de las Naciones Unidas convocó a todos los países integrantes a la conferencia contra estas prácticas, que se llevó a cabo en la ciudad de Durban, Sudáfrica en 2001. En el artículo 66 de la Declaración, señala que debe protegerse la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de las minorías, y que las personas pertenecientes a esas minorías deben ser tratadas en igualdad y deben disfrutar de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales, sin discriminación de ningún tipo. Señala también la necesidad de cuidar a las minorías, incluyendo a las personas desplazadas en su propio país o fuera de él, como los refugiados o migrantes, para que tengan apoyo humanitario en alimentación, vivienda y servicio médico, entre otros. Luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia hacia las personas que pertenecen a las minorías enriquece a nuestras sociedades y nos hacen mejores seres humanos. Por lo que hemos visto, la no discriminación y la igualdad ante la ley son dos de los principios básicos de las normas internacionales relativas a los derechos humanos. De acuerdo con esas normas, el mejor medio de prevenir la discriminación y la desigualdad es que los países asuman el compromiso de garantizar la participación efectiva de sus habitantes, mediante la creación de instituciones que permitan a los miembros de las minorías tomar decisiones, ejercer sus facultades legislativas, administrativas y desarrollar su cultura. Es decir, que los grupos de personas de las minorías participen efectivamente en proyectos económicos y de desarrollo, además de evaluar los efectos de estos proyectos. No olvidemos que las niñas, niños y adolescentes son parte esencial de la sociedad y por supuesto también de las minorías. Por ello, se encuentran protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño. En el artículo 30 señala que en los estados en los que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, o personas de origen indígena, no se negará a las niñas y a los niños el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, a utilizar su propia lengua materna. Como sociedad, es fundamental aceptar y aprender de las minorías. ¿Y tú? ¿De qué manera fomentarías en tu escuela y en tu comunidad el ejercicio de los derechos de las minorías? Como pudimos observar, es sumamente importante dentro de nuestra democracia la participación y el valor que aportan los grupos minoritarios en nuestra sociedad, ya que al respetar sus derechos nos vamos integrando como un país libre de discriminación y prejuicios y segregación. De esa manera se desarrolla el goce pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales a las que todas y todos tenemos derecho. Ahora prestemos atención al siguiente esquema de los derechos de las minorías. Tomen nota de lo que consideren más relevante. Derechos de las minorías. En 1992, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó por consenso la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. Se trata de un documento de referencia en lo que respecta a los derechos de estos grupos. Entre los derechos que se reconocieron en esta declaración están disfrutar de su propia cultura, de profesar y practicar su propia religión y de utilizar su propio idioma en privado y en público. Participar efectivamente en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública. Participar efectivamente en la adopción de las decisiones que las afectan a nivel nacional y a nivel regional. Establecer y mantener sus propias asociaciones, clubes o centros culturales para preservar su vida cultural y religiosa. Establecer y mantener contactos pacíficos con otros miembros de su grupo y personas pertenecientes a otras minorías, tanto dentro del país como a través de las fronteras estatales.
Traduzcamos el esquema a un ejemplo común. En su grupo, ¿alguna vez han tratado de tomar una decisión y de esto resultan opiniones contradictorias entre dos o más personas? ¿Qué han hecho cuando esto ocurre? Seguramente muchas veces han optado por hacer un conteo de votos y llevar a cabo lo que diga la mayoría. ¿No es así? Pues si en su salón ha habido estas diferencias de opiniones e ideas, imagínense lo que ocurre en una sociedad tan diversa y tan compleja como la mexicana. Debido a la pluralidad de ideas y de formas de pensar que existen en las sociedades actuales y ante las necesidades de tomar decisiones, las democracias contemporáneas han establecido procedimientos para que cuando no haya unanimidad o consenso por parte de todos los grupos que integran a la sociedad, se adopte aquello que la mayoría de los ciudadanos opine. A este procedimiento se le conoce como principio de mayoría. Esto podría llevarnos a pensar que, como consecuencia, la democracia solo es el gobierno de las mayorías y quienes no opinan lo mismo no son escuchados o tomados en cuenta, lo cual constituye uno de los ataques más grandes que se le hace a esta forma de gobierno. Podemos decir, en primer lugar, que la mayoría se constituye solo en un momento y contexto determinado. Imaginen, por ejemplo, que en su salón una o uno de sus profesores les consulta acerca de lo que debe tener mayor peso para la asignación de sus calificaciones, las tareas o los exámenes. Gran parte del grupo decide que deben ser las primeras. Esta mayoría no necesariamente será la misma que esté a favor de otra situación, que se someta a votación en otro momento. Es decir, las mayorías se reconfiguran de acuerdo con las situaciones. Por otra parte, toda mayoría solo existe por el reconocimiento de una minoría, y éstas se requieren para la aprobación y aplicación de las políticas para que sean legítimas. Por ello, es imprescindible que en las democracias no solo existan las votaciones, sino que éstas sean complementadas con la negociación, los compromisos y las políticas concertadas y consensuadas. De este modo, si bien la democracia no es en sí mismo una dictadura de las mayorías, no podemos decir que no existe el riesgo de que se deje de lado a algunas minorías. Por tanto, es necesario estar siempre pendientes de observar y respetar los derechos, particularmente los de las minorías que constituyen la parte más vulnerable de la sociedad, ya que quien sea el gobernante o el representante electo gobierna para todas y todos, y no solo para una mayoría. Es decir, siempre debe tomar en cuenta todas las opciones, programas, ideas y creencias que no están dentro de la mayoría que lo eligió, e incluso otras que no necesariamente tienen voz y por ello no pueden ser vistas o quedar excluidas. ¿Cuáles son las minorías más vulnerables? Para el sistema de las Naciones Unidas respecto a los derechos humanos, el término minoría se utiliza para hablar de minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, que además se encuentren en una posición no dominante dentro de dicha nación y tengan la intención de preservar su cultura y sus tradiciones. La principal preocupación de las Naciones Unidas es proteger la supervivencia de la identidad de las minorías, la igualdad, la no discriminación y la participación. A este término de minorías o grupos minoritarios se pueden añadir otros grupos vulnerables como las mujeres, la población de la comunidad LGBTTI+, o las y los jóvenes. Si bien la discriminación puede ser directa o indirecta, la primera se da de manera explícita. Por ejemplo, cuando se colocan carteles donde se niega la entrada a un lugar a una persona por su apariencia, color de piel o cualquier otro aspecto discriminatorio. La segunda es el resultado de prácticas o normas que no se consideran discriminatorias, pero que sí lesionan los derechos de las personas, como cuando se pide el acta de nacimiento como requisito obligatorio de ingreso a una escuela, ya que puede discriminar a ciertas etnias o a otras y otros niños que no poseen la nacionalidad. En este sentido, para erradicar las múltiples discriminaciones, es importante observar que en toda acción individual, política pública o legislación se promueva y se respete la igualdad. Ahora, el tema de igualdad es muy importante
por lo que se hace investigación sobre este tema. Al estudiarlo, se reconoce que la igualdad se manifiesta de diferentes formas en la vida cotidiana. Por ejemplo, A. Igualdad formal, cuando la igualdad se reconoce en la ley. En México, es responsabilidad del Estado garantizar, proteger y respetar los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su condición o nacionalidad. B. Igualdad de oportunidades, cuando todas las personas tienen acceso a las mismas oportunidades, independientemente de su género, condición, raza, etnia o religión. C. Igualdad sustantiva, cuando los derechos de todas las personas son respetados por personas e instituciones y todas y todos los podemos ejercer. Es momento de plasmar nuestros aprendizajes adquiridos en una actividad. Para ello, anoten en su libreta o fichas de trabajo las siguientes frases y escriban lo primero que se les venga a la mente con relación al tema de la sesión. Es importante tener en cuenta que en esta actividad valorarán su actuación personal respecto a los principios democráticos. 1. Encuentro una fila larga y veo a una conocida casi por llegar hasta donde atienden. ¿Yo? 2. Llega a mi salón un estudiante de nuevo ingreso. ¿Yo? 3. Si mi maestra se descuida durante un examen. ¿Yo? 4. Cuando veo a alguien en silla de ruedas o con muletas, yo simplemente. 5. Si alguien roba es porque. Cuando terminen de completar estas frases, lean de corrido cada una de sus respuestas y analicen una a una cómo se relacionan con la pluralidad, la tolerancia, la legalidad y los derechos de las minorías. Para finalizar, les invito a consultar su libro de texto de formación cívica y ética para saber más acerca del ejercicio de los valores democráticos. Recuerden que también pueden consultar los libros de texto digitales que se encuentran en la página de Conalitec y no olviden visitar sitios web oficiales. Hemos llegado al final de una sesión más. Fue para mí un gusto haber compartido con ustedes todo este espacio de aprendizaje a distancia, así que les invito a compartir y aplicar sus aprendizajes. Nos vemos pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.